Bien, les decía, ¿no? De que yo para poder calcular la potencia tengo que dividir trabajo para el tiempo. Ya, pero hace un momento vimos de que el trabajo se obtiene al multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Entonces, si yo reemplazo esto de aquí en mi fórmula, obtengo lo que está acá. Potencia media es igual a fuerza por el desplazamiento dividido para el tiempo. Pero esta parte de aquí, ¿sí? Me sirve a mí para calcular la velocidad media. Entonces, todo esto de aquí equivale a la velocidad. No estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí estoy grabando. Ya, entonces esta parte de aquí me sirve a mí para calcular la velocidad media. Desplazamiento dividido para el tiempo es igual a velocidad media. Por lo tanto, yo puedo también decir que la potencia media se obtiene al multiplicar la fuerza por la velocidad media. Eso cuando usemos vectores, ¿no? No se olviden que los vectores están formados por dos componentes, X y Y. Si este es mi vector fuerza, este vector fuerza tiene dos componentes. Mi componente en X, mi componente en Y. Si esta es la rapidez media y también es un vector, esta rapidez media también tiene un componente en X y un componente en Y. Entonces ahí utilizaríamos solamente vectores. La fórmula quedaría solamente así. Pero a mí me gusta trabajar con magnitudes escalares. Entonces, yo puedo decir que la potencia media es igual al módulo de mi vector fuerza multiplicado para el módulo del vector velocidad media multiplicado por el coseno del ángulo. Y este ángulo ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? Es el ángulo comprendido en este caso, ¿entre qué vectores? Entre el vector fuerza y el vector velocidad media. Aquí ya desapareció el desplazamiento, miren, ya desplazamiento no hay. Este ángulo es el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector velocidad media. ¿Sí? Y obtenemos, miren, esta cuarta fórmula. Esta cuarta fórmula de aquí me sirve a mí para calcular la potencia media. ¿Sí? Módulo de mi vector fuerza multiplicado por el módulo de mi velocidad media multiplicado por el coseno de teta. Este ángulo es el ángulo comprendido entre dos vectores, fuerza y velocidad media. ¿Ya? Entonces, a ver, yo me voy a inventar aquí algo solamente para que se den cuenta. Digamos que mi vector fuerza es este. Este es mi vector fuerza, ¿ya? Este es mi vector fuerza. Y acá está mi vector velocidad media. Ya, este es mi vector, en cambio, mi vector velocidad media. ¿Ya? Entonces, este ángulo teta es el ángulo comprendido entre estos dos vectores. Este ángulo teta. ¿Ya? Esto lo puede dar el ejercicio, el enunciado del ejercicio lo puede dar como dato, ¿sí? O si no, ustedes lo tendrían que calcular, ¿sí? Pero ya eso no creo que vaya a pasar. Ahora, ¿qué pasaría si mi vector fuerza es este? Y mi vector velocidad media es este de aquí. El ángulo teta vendría a tener ¿qué valor? 0. Exactamente, 0 grados. Perfecto, ya está entendido. Listo. Ahora, ¿en qué unidades nosotros vamos a medir la potencia? Mire, como la potencia es igual al trabajo realizado sobre el tiempo, y ya nosotros vimos, ¿verdad? Que el trabajo lo vamos a medir en julios, que se representa con la letra J, y el tiempo lo vamos a medir en segundos. Entonces, julios dividido para segundo, eso es igual a vatio. Y un vatio se representa con la letra W minúscula, con la letra W minúscula. Sí, en esas unidades se van a representar o se van a medir la potencia. Sí, en vatios. ¿Está claro? Sí. En Sí. vatios. La potencia se va a medir en vatios, el trabajo se va a medir en julios, el tiempo se va a medir en segundos. Si yo les pregunto a ustedes, ahora, ¿en qué unidades puedo medir distancias? A ver, denme dos ejemplos de unidades para medir distancias. Metros. Metro, uno. ¿Y otro ejemplo? Kilómetros. Kilómetro, ¿no es cierto? Perfecto. Miren, nosotros usamos las unidades para representar esas medidas. Las unidades las usamos para representar esas medidas. Distancia, metros o kilómetros. El tiempo en segundos, minutos, meses, años, tiempo, miren. Potencia, no se olviden, potencia se va a medir en vatios, vatios. Y estos vatios se obtienen al dividir las unidades de julio dividido para las unidades de segundos. Si yo multiplico newtons, metros, ¿qué unidades obtenía yo al multiplicar fuerza con distancia o desplazamiento? ¿Qué unidades obtenía? Julios, que se representa con la letra J. Estas unidades son las de trabajo, que se representa con la letra W mayúscula. ¿Ya? Ahora miren, aquí hay unas conversiones de unidades. En algunos libros ustedes van a encontrar las potencias representadas en otras unidades, que son las que están acá, miren. Dice que históricamente se crearon otras unidades de potencia, los caballos a vapor, que se representa con CB mayúscula.
Esos son los caballos. Cuando ustedes escuchen caballos de vapor, ustedes tienen que de una decir, están hablando de potencia, están hablando de potencia. Otras unidades de potencia son los caballos de fuerza, HP. Aquí está en inglés, ¿no? Horsepower, dice, ¿ya? Caballos de fuerza, HP. Sí, esas son otras unidades que me sirven a mí para medir potencia. Entonces, lo primero que debemos saber es de qué. ¿De qué? De esto, miren, un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Un caballo de fuerza, son HP. Un caballo de fuerza es igual a 746 vatios. Y un caballo a vapor es igual a 736 vatios. Los ¿Sí? caballos de fuerza se utilizan. Esto me sirve a mí para convertir las unidades, ¿sí? Para realizar la conversión de unidades. ¿Se acuerdan? Cuando transformábamos 1 hora a segundos. ¿Se acuerdan? Yo decía que 1 hora equivale a ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos equivale 1 hora? 360 segundos. No, 360. Le faltó un 0. 3600. 3600 segundos. Miren, 1 hora equivale a 3600 segundos. Ya, ahora yo les digo, un HP o un caballo de fuerza equivale a 746 vatios. Un caballo de vapor equivale a 736 vatios. Sí, cuando yo les dé a ustedes las potencias en caballos de fuerza o en caballos de vapor, lo que ustedes tienen que hacer es transformarlos a vatios. Y aquí tengo las equivalencias. Entonces yo les pregunto, a ver, 2 HP equivale a ¿cuántos vatios? Entonces ustedes utilizan el factor de conversión y dice, un HP, que es un caballo de fuerza, equivale a ¿cuántos vatios? 746. 746 vatios. Entonces, HP o caballos de fuerza con caballos de fuerza se simplificaron. Entonces la respuesta me va a dar en vatios. Y tengo que multiplicar 2 por 746, eso es igual a ¿cuánto? 746 por 2 es igual a 1492, ¿qué? 1492, ¿qué? ¿Qué unidades? Vatios. Mira, transformamos de HP o de caballos de fuerza a vatios. Solamente utilizando este factor de conversión. Un HP, un caballo de fuerza es igual a 746 vatios y un caballo de vapor es igual a 736 vatios. ¿Está claro? Sí, listo. Y ahí culminamos con la teoría. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Listo, voy a dejar de grabar hasta aquí.